Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás? Gracias por tenerme de invitada hoy. hola Gaby, gracias de verdad por aceptar la invitación, de verdad para mí un honor, estoy súper emocionada porque como te conté por mensaje, bueno, esto es una iniciativa que tomé hace ya un tiempito y que ya la empecé a ejecutar, porque mucha gente que te sigue a ti dirá, bueno, esta niña que es artista, que tiene que hablar acá Un de humano. alimentación, de la alimentación y de todo esto, porque yo ni soy ni coach, ni nutricionista, ni nada por el estilo, pero como dices tú, soy un ser humano y soy una persona que ha pasado por procesos y cambios de alimentación y todo estos despertares que vivimos las personas que hemos tenido de alguna manera u otra algún problema importante de salud, ¿no? Porque bueno, hasta que uno no toca el fondo, no cae en conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Y Y cada quien pues, esos son los casos que más inspiran, son los casos que más le gritan al mundo que no estás solo cuando estás pasando por algún padecimiento y son importantísimos. Es muy importante y valioso que estas experiencias se compartan. sí, y compartirla, en mi caso desde la experiencia y siempre validado con alguien como tú, que bueno, eres, estás certificada en alimentación humana, me encanta que hagas esa especificación, alimentación humana. A menos que Este, dejo lo de los cuatro patas. Yo me quedo con dos patas, exacto, pero se va con cuatro. exacto. Tú te vas con los animales de dos patas y yo con los de cuatro. Y nada, el propósito de todo este tema es, yo como usuaria, como paciente, me he tropezado con muchísima gente que siempre te está preguntando y a veces lo abordan a uno de preguntas sobre el tema de las herramientas que uno ha usado para sanar, para mejorar. Y bueno, tú mejor que nadie sabes que esto es un proceso integrativo. Es una mesa que tiene muchas patas, yo no diría cuatro, sino son un montón de patas. Es una mesa redonda, porque cuadrada se aguanta con cuatro patas, pero una mesa redonda necesita otro tipo de balance. Y la gente a veces me aborda y me dice, bueno, ¿por qué comes? ¿Por qué no comes? ¿Por qué comes dos veces al día? ¿Por qué dejaste de comer ciertas cosas? Porque ahora no bebes, porque ahora hasta cuando uno deja de hacer cosas malas lo cuestionan. Y todo este tipo de cosas. Hoy escuchaba, perdón que te interrumpa, un especialista que decía, el alcohol es la única droga que cuando no la consumes la gente piensa que hay algo malo en ti. Y yo, wow, tal Es cual. fuerte, es fuerte, pero es cierto porque es tan socialmente aceptada. Porque incluso el cigarrillo, que es tolerado, pero el tema del alcohol es muy denso y es muy complicado. Pero bueno, nada, para los que no conocen a Gaby, que dudo mucho, es más posible que no me conozcan a mí que no te conozcan a ti en este cruce de comunidades. Ella es especialista en alimentación humana. Te conocen como la reina del ayuno en español y por eso fue que te quise invitar, porque además que fuiste la primera referente que tuvimos Vero y yo a nivel de ayuno. Y nosotros empezamos a practicar hace más de 2 años el tema del ayuno intermitente. Y bueno, fue un proceso muy de experimentar. Evidentemente, con Vero acá en casa, con los conocimientos que tiene, uno se puede permitir, hay una brecha de experimentación que uno puede hacer, porque bueno, es un profesional, es una persona que tiene una formación científica y una cantidad de información con la que uno debe jugar, pero yo en lo particular prefiero decirle a la gente, mira, sabes que si tú quieres practicar ayuno, usted vaya y búsquese un especialista, porque si bien yo lo practicaba a nivel espiritual por temas religiosos, yo lo que practicaba era la abstención de ciertos placeres, como un ejercicio de autocontrol. Y eso después lo entendí cuando entendí el concepto real del ayuno a nivel fisiológico. ¿Qué es lo que quiero que hablemos aquí? Aquí no nos vamos a poner con esas densidades hasta allá. Que eventualmente el ayuno fisiológico se convierte en un tema espiritual y mental, es cierto, porque necesitas ese componente. Pero nada, quiero que tú seas la que le explique a la gente, en principio, lo básico, qué es ayunar, ¿no? Antes de responder la pregunta, quiero retomar algo que dijiste al principio que me encanta, que es las patas de la mesa
de lo que sería el bienestar o la salud. Y si bien es cierto que son más de cuatro patas, también yo siento que es humano entender y aceptar que no todas las patas siempre van a estar firmes, que no todas las patas siempre van a estar niveladas, que hay veces que necesitamos el uso de doblar un papelito, una servilleta y ponerlo como cuña para poder estabilizarlo, porque yo siento que también ha sido gracias a las redes sociales, gracias a la divulgación de información, de alguna forma u otra ha traído como consecuencia un poco no tan positiva el llenarnos de información y el tratar de abordar todo a la vez y el frustrarnos, el sentirnos que no estamos haciendo las cosas perfectas. Y les tengo una noticia, los chances de que no estemos haciendo todo perfecto todo el tiempo son elevadísimos, son grandísimos, porque forma parte justamente de la raza, de lo que somos como especie humana. Y viviendo en la era en la que nos tocó vivir. Ahí Sí. yo no conozco, yo tengo algunos años en este planeta en donde me ha tocado conocer a muchas personas y no conozco a la primera que tenga todas las patas niveladas. Siempre hay una pata coja, siempre hay una Sí, que no está allí y es una cuestión de ir buscando, ir fortaleciendo lo más que podamos y no olvidarnos de todas, pero sin obsesionarnos y volvernos locos. Y con respecto al ayuno, me encanta la referencia que hiciste del ayuno espiritual, porque básicamente el ayuno lo podemos o nos quizás avalamos el ayuno cuando utilizamos el ayuno espiritual como referencia. Y a la gente allí como que se les baja un poco el susto y el miedo y traemos inclusive las referencias bíblicas y las referencias de las prácticas de ayuno religioso o espiritual que se ha venido llevando a cabo en las religiones más antiguas y que todavía hoy en día forman parte de estas prácticas de estas religiones. Y el ayuno, y esto quiero que quede claro y te voy a contar una anécdota, no es algo tan sencillo que a veces lo complicamos demasiado porque es muy fácil. Y es simplemente el no comer por un periodo de tiempo determinado. Entonces ahora entramos en el tecnicismo. Intermitente es cuando lo haces dentro de un día. Ayuno prolongado es cuando más de 24 horas. Ayuno de autofagia, ayuno de no sé qué, ayuno de no sé cuántos días, ayuno seco, ayuno de caldo de hueso, ayuno con grasa. Ya esos son otras, ya empiezan como las variantes. Pero claro. básicamente es en los periodos de tiempo que pasas, horas en donde no comes y horas en las que sí comes. Cuando dormimos, en lo que terminas de cenar, a menos de que cenes en tu cama, válido, qué chévere, bien por ti si lo haces, yo lo recomiendo porque yo soy Virgo y yo soy muy fastidiosa, todo tiene que estar en orden, pero a menos de que comas y te quedas dormido ahí mismo, los chances de que tú ayunes 12 horas son bastante grandes en la vida de Sí. cualquier ser humano. Porque entre que terminaste de cenar a las 7 de la noche, limpiaste la cocina, viste las noticias, te quitaste el maquillaje, te pusiste la pijama, viste la novela, leíste el libro, te acostaste a dormir, te despertaste, hiciste tu rutina matutina y desayunaste, casi siempre han pasado aproximadamente 12 horas. 12 horas. Entonces, por qué nos asustamos tanto y nos complicamos tanto? Y la experiencia de la que te iba a contar era que ayer una persona de mi comunidad, muy querida, muy cariñosamente, me dice, no, Gaby, me encanta lo que acabas de publicar con respecto a las mujeres que nos conviene más, en cuanto, yo estoy hablando ahorita mucho de menopausia. Sí. Y una de las recomendaciones que hago es tratemos de evitar el no desayunar con el no cenar. Vamos a sacarle más provecho al no cenar que al no desayunar y esto por una cuestión de cortisol, etcétera. Entonces me dice, porque yo hasta ahora lo que he hecho es que no desayuno y ceno, tú sabes, ayuno normal. No, yo he venido practicando ayuno normal. Y Ujú. yo le escribo, Ok, pero ¿cómo pero desayuno normal? Me dice, bueno, tú sabes que no se desayuna y digo, ¿pero quién dijo eso? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde, o sea, en qué momento nos comenzamos a confundir? En con que tecnicismo. exacto, y que lo normal o lo normal o lo bueno o lo malo no, es simplemente, claro, por supuesto que hay ya cosas que en las etapas de la vida, especialmente de la mujer, en donde quizás nos conviene más un modelo más que otro, pero al final ayuno es ayuno. Ayuno es Claro. las horas en las que comes y las horas en las que no comes. Esas horas en las que no comes, que casi siempre son más de 12, 14, 16, 18,
esas son las horas en las que estás ayunando dentro de un día y por eso se llama ayuno intermitente, en un solo día, en un ciclo de 24 horas. Sí, bueno, tú sabes que estás hablando del tema de los tecnicismos, ¿no? El asunto que yo, rescatando lo que tú decías, cuando yo hacía mis ayunos espirituales, que yo los llamaba ejercicios de autocontrol y abstención, porque yo me reconocí hace muchos años como una persona con una personalidad adictiva, ¿no? Y yo, bueno, de adicciones te tengo un libro. Eh, y entonces encontré en ese proceso, ese ejercicio, claro, ya después cuando entendí el ayuno desde el punto de vista fisiológico, de abstenerse de ciertas cosas, yo dije, bueno, menos mal que mi enfoque era espiritual y no físico, porque a nivel físico no estaba bien. O sea, yo me tomaba, por ejemplo, me abstenía de comer y meditaba y todo el tema, pero tomaba el café con azúcar, ponele, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de cosas era así, pero bueno, al final la intención estaba. Pero una de las cosas que me he tropezado con la gente cuando uno le habla del ayuno y lo que dices del ayuno, que es normal, y estos tecnicismos, es que la gente dice, es que yo no puedo dejar de comer. Y yo digo, y tú sabes la aseveración que tú estás diciendo cuando dices, es que yo no podría dejar de comer. El tema de la relación con la comida y la relación con la ausencia de comida, ¿no? Que ahí es un tema que yo siento que es profundamente delicado, porque entonces cuando alguien me responde así, yo le digo, mira, yo creo que está bueno que te busques una asesoría, porque ya el simple hecho de que tú me estés diciendo es que no puedo dejar de comer, ahí hay un tema. O sea, que tú no te puedas controlar simplemente y rodar un poquito tus horas de comida, ahí está pasando algo. Entonces, el asunto con eso quería hacer esa aclaratoria y quería preguntarte el tema de lo que va el live, que es que primero hay que aprender a comer para luego ayunar. Entonces, mucha gente a veces dice, bueno, yo quiero ayunar porque quiero adelgazar, porque es como que el patrón común de utilizar el ayuno, ¿no? Entonces ahí, bueno, podemos entrar en temas de desórdenes alimenticios, etcétera. Pero, ¿cuáles son las consideraciones alimenticias que debería tener alguien, básicas, para considerar la posibilidad de practicar el ayuno de una forma un poco más consciente? Porque lo que tú dices, duermes 12 horas y tal, ya hiciste un ayuno de 12 horas. Yo, por ejemplo, me di cuenta que a mí en las mañanas de forma natural me chocaba mucho comer. Yo era de estas personas que amanecía con acidez. Entonces, esa Ujú. cosa que nos obligaron en la mañana a meterte un cerelac, una avena, un plato que no puedes irte, no te puedes ir así sin comer, y que nos metían cereales, porque eso era lo que nos metían, un stun, una cosa de esa. Y yo me la pasaba mal del estómago, o sea, mal en el sentido de mal humor, y después me di cuenta qué maravilla es esta, de que puedo comer a las 11 12 del mediodía y me deslindo de esto. Pero también en el proceso que nosotras hicimos de cambio de alimentación, nosotras primero cambiamos la alimentación y paralelamente fuimos practicando el ayuno. O sea, no fue que hicimos una cosa, sino las dos cosas fueron al unísono. Claro. Pero sí he visto que hay gente que se quiere lanzar este tema del ayuno, porque sí, es muy atractivo de repente para gente que era como yo en la mañana de decir, coño, no tienes que comer a las 6 de la mañana, métete un stun, métete una arepa, métete una empanada, no es obligatorio, puedes hacerlo más tarde, pero hey, ya va, que no podemos seguir con el atuncito, con el Nestún, con el cereal, con la avena, porque ajá, estamos comiendo una cantidad de cosas y vamos a empezar a someter al cuerpo que ya está inflamado, estresado, ahora este tema de abstenerse de comer. Entonces, ahí es donde quiero llegar, este tema de qué consideraciones hay que tener a nivel de alimentación para entonces concientizar el ayuno, más allá de lo que ya uno practica de esas 10 horas, 12 horas que puedas estar sin comer porque estás durmiendo, etcétera. Mira, yo siento que hay que verlo también desde un punto de vista un poco más sutil y quizás con mucha comprensión. La mayoría de nosotros venimos con un código ya prácticamente genético en donde hay una percepción de escasez del alimento, de la comida.
Y eso está desde la línea típica de la mamá que dice, te lo tienes que comer todo porque hay niños en África que no comen. Los niños pobres de África. Exacto. Y de alguna forma u otra, lo que hacemos o lo que esto ha generado o ha generado en nosotros, y es algo que si nos ponemos los lentes lo vemos más claro. Ese tipo de personas que te dicen, yo no puedo dejar de comer, yo lo abordaría si me tocara trabajar con ese tipo de personas desde el punto de vista de la abundancia, de la ausencia de carencia. La comida siempre va a estar allí. Y esa es la diferencia entre ayunar y el estado de inanición. El estado de inanición es cuando tú no sabes de dónde va a venir la próxima comida, no sabes dónde, si vas a volver a comer, no sabes cuándo vas a volver a comer. Y esa es la diferencia. Pero cuando tú lo entiendes y lo abordas de que primero tú estás en control, la comida está allí, no hay carencia, no hay ausencia, eso también comienzas a quizás a poner comienzas a ser más amable con el proceso de ayunar, porque sabes de que lo mejor que puede pasar es que llegues a ayunar las horas que quizás son beneficiosas para tu cuerpo, pero si no, no, y no pasa nada. Mañana será otro día y la semana que viene estará allí si Dios quiere. Entonces, por esa parte es importante verlo desde ese punto, pienso yo, siento que es mucho más generoso con el ser humano el abordarlo de esta forma y comenzar a romper esa conexión de carencia con alimentos, o sea, de la carencia, del pensamiento de carencia o ese estado de carencia. Y eh, hablando del ayuno y la alimentación, me encanta lo que dices de que ustedes lo abordaron quizás juntos, porque al final el mejor ayuno es el que sea como consecuencia de una buena alimentación y no al revés. Entonces allí es en donde una persona que basa su alimentación en saciedad, obviamente el ayuno va a ser una consecuencia natural, porque es simplemente una respuesta lógica. Si todavía está full, o sea, digamos, yo ahorita en este instante, hoy tuve un día de esos bueno, de perro no, ojalá fuera día de perro, fuera un día relajado y durmiendo como este par, pero, pero un día de esos que, bueno, desayuné, pero no pude comer sino hasta hace media hora. Mañana mañana me van a hacer una cirugía planificada, una cirugía de mínima, nada del otro mundo, pero es una cirugía al fin y al cabo. Claro, Y yo dije, bueno, voy a comer porque mi intención es llegar en estado de ayuno a la cirugía y claro. quizás quedarme ayunando lo más que pueda postoperatorio, porque tiene sus beneficios también. Entonces, ¿qué pensé? Primero porque es un poco, ya lo hago automático, pero lo que así yo no comiera de la forma que como, yo creo que yo hubiera comido hoy como mi última comida, de la manera que lo hice. Una importante cantidad de proteína y una importante cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque me dan saciedad. Y esa saciedad es la que me va a regalar o la que me va a permitir pasar las horas que quiero pasar sin comer, porque simplemente mi cuerpo está saciado, está alimentado, hay nutrientes y no va a haber ansiedad, porque a falta, cuando hay la saciedad, cuando hay saciedad no hay ansiedad. Y eso es Correcto. otra cosa que tiene mucho que ver con el ayuno, ¿no? De los grandes, lo que más, ¿cuál es la palabra? El mayor saboteador de un ayuno es la ansiedad, pero la ansiedad por comer, no sé, la ansiedad por comer, pero esa ansiedad viene de algún lado. Primero con la ansiedad, no trates de torearla. Llega un punto en que la ansiedad la tienes que afrontar, invítala a pasar y atiéndela, porque si no va a seguir pegando gritos en la puerta y mientras más la ignoras, más grita. Entonces ya, o sea, para tu ayuno y listo, pero entender qué comí yo que me llenó por el momento, pero que me creó Pico. esta reacción, este pico, y que a las poquitas horas ya me estaba produciendo esta ansiedad por comer y por ende fracasé en mi intento de pasar unas cuantas horas sin comer para poder darle los beneficios que el ayuno brinda. Entonces es una cuestión una vez más de práctica, pero si tú comienzas por el principio, y lo que dices es tal cual, mucha gente empieza por el final, voy a ayunar, bueno, ese es el final. La El consecuencia. principio es, exacto, el principio es que, ¿cómo vas a comer?
y que la forma como estás comiendo comience a darte de esas distancias entre hora y hora. Y por supuesto que va a llegar un punto en donde quizás te propongas, o sea, al principio a lo mejor el ayuno se va a dar de forma natural. Y vas a decir, ¿en qué estaba yo hoy? Que se me olvidó comer. Eso es típico, se te olvidó comer porque estás súper saciado, estás full, comiste bien, te alimentaste, tu última comida fue perfecta, por eso es que se te olvidó comer, porque estás en otra cosa. Pero también va a llegar el punto en lo que tú digas, a lo mejor, bueno, me voy a proponer ayunar cierta cantidad de horas porque es el momento que le quiero sacar provecho al ciclo hormonal o a donde esto, lo que sea, o voy a viajar o me voy a operar o lo que sea. Entonces, bueno, ya tú, ahí sí es una cuestión de proponértelo y ser un poquito más estratégico. Pero a nivel normal, a nivel diario, del día a día, digamos, valga la redundancia, empieza por el comer y te vas a dar cuenta que eso va a ser una consecuencia natural. Sí, bueno, es como haciendo una analogía, a mí me pasó algo, yo fui de esas personas, como todos, creo que como todas, la mayoría de las mujeres hasta cierta edad, víctima de esto de estar delgada, ¿no? Entonces estas dietas, toda esta porquería que uno hizo, la dieta de la piña, de la avena, dígame de tomarse el agua de la avena, chama, cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo le dije, "Ah, ¿qué hicimos? Con razón uno está como estaba. Este, y me dio mucha, la analogía fue que el día que yo decidí, porque ya mi salud estaba absolutamente comprometida, ocuparme de mi salud, y obviamente el tema del peso pasó no a segundo plano, eso ni siquiera pasaba por aquí. Ese día fue el día que yo adelgacé, pero me fui palo abajo por la desinflamación. Cuando entramos en este proceso de eliminar, porque esa es otra. Cuando tú vas a entrar a cambiar la alimentación, la gente cree que es comprar, meterle a lo que ya compras, meterle lo nuevo. Y yo lo primero cuando me dicen, yo le digo, mira, el cambio de alimentación es eliminar lo primordial. Cuando eliminas, reorganizas tus recursos, porque también está esta falsa creencia que, bueno, ahora comer sano es caro. Bueno, si te vas a poner a meter la harina de almendra, las whey protein del influencer del momento y de bolas que se te va a ir el presupuesto. O sea, y si sigues comprando lo mismo que comprabas antes o si sustituye. Pero si tú eliminas la porquería, te quedas con lo esencial, minimalismo. Menos es más. Funciona para el diseño, funciona para el arte, funciona para la comida. Es así, menos es más. Si te vas a lo esencial, te vas a dar cuenta que te va a sobrar plata, que vas a poder reorganizar recursos, redistribuir, y entonces ahí, y en ese momento cuando nosotras hicimos eso, yo me deshinché, que ahí nos dimos cuenta de esta cuestión de la desnutrición, que ya yo lo había, tú sabes que cuando uno va a hacer los cambios radicales en su vida, a ti eso no te viene de un día para otro, sino que ya tú has venido recibiendo señales seguramente hace muchos años atrás. Y tú cuando caes en la locha, como decimos, y ves y dices, claro, pero es que hace 5 años yo vi esto. Y a mí me pasó con estos programas que le hacen bypass gástrico a la gente que es obesa mórbida. A mí me impresionó mucho cuando hicieron un análisis a una de las pacientes, que el tipo le dice a ella que tiene de desnutrición, una mujer de 250 kilos. A mí eso en ese momento, te estoy hablando que fue hace 5, 6, más de 5 años, 7 años, obviamente yo, nada que ver con esto, a mí eso me hizo cortocircuito y fue mi primer choque y lo viví cuando hicimos el cambio, que nos dimos cuenta que no teníamos masa muscular, que nos dimos cuenta que estábamos en un estado, Verónica llegó un momento que nos asustamos y yo le dije, se puso, o sea, se chupó y yo dije, wow, estamos desnutridas porque lo que hemos venido comiendo no nos nutre. Ahí empezó entonces esta ingesta, bueno, esta dieta keto carnívora que entramos para mejorar la salud intestinal de Verónica y la parte mía. Y ahí descubrimos que, cónchale, el tema del ayuno empezó a fluir solo y que el tema de la ansiedad estaba totalmente ligado a hábitos y a una relación emocional con la comida, que era lo que yo quería llegar.
Cuando uno entra en estos ciclos de eliminar, de descartar, empiezas a descubrir lo mal relacionado que estamos con la comida. Me acuerdo mucho de que tú le escribiste una carta a una tía, la carta a mi tía, Isabel, a la tía sí, Isabel. Isabel. A mí eso me dio mucha risa porque es este tema de que todo alrededor de nuestra vida gira en torno a la comida. Ya, Lo entró una bueno, llamada, perdón. no, 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 Aquí estoy otra lo vez, bueno, entró una llamada. tranquila, lo bueno, lo malo, todo. ¿Tú estás feliz? Comes. ¿Estás triste? Comes. ¿Estás molesto? Comes, ¿no? Entonces entras en este ciclo y yo lo que he descubierto y lo que te ayuda también a descubrir el ayuno, porque estando muy saciado, pasan los temas de ansiedad y te das cuenta que es que no es que tienes hambre, es que tienes un tema emocional que te tienes que revisar de por qué tú te estás viendo la necesidad de comer algo, porque esa famosa frase es, no tengo hambre de comida, sino de algo rico, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo mides tú eso? Pero no puedes olvidar que que las emociones están ligadas con la química. Entonces, obviamente, cuando tú estás en ese laboratorio poniendo elementos y componentes de esa química para que se produzca esa ansiedad, entonces eso obviamente es lo que vas a tener como resultado. Dijiste una palabra importante, que es eliminar. La palabra eliminar, erradicar, cerrar la puerta, abandonar, salir, asusta. Es un cambio. Los cambios, a los seres humanos nos aterran los cambios. Por muy envalentonados que nos presentemos ante el mundo, los cambios nos asustan. Y más cuando hay una relación insana, una relación tóxica, que esa es la palabra de moda, eh, se te hace mucho más difícil. Una vez más, allí cuando practicamos la compasión hasta con nosotros mismos, te das cuenta de que va a ser un proceso. Y entonces, imagínate, mira este escenario. Tienes un novio tóxico o una novia tóxica. Está buenísimo, el tipo está buenísimo, la tipa está buenísima. El mejor sexo de tu vida. El tipo es un bonche o la tipa, o sea, son una cosa que te la gozas, pero son Pero te pega, psicológicamente, te pero te pega, pega, vamos a ponerlo. exacto, te pega y es un desastre, y te hace daño, y tú cada vez piensas de que no eres suficiente, y tú vives en un estado de angustia, porque tienes como que mantener a tu pareja contento y feliz. Ese cortisol a mil. Tienes una amiga que pasó por eso, pasó por lo mismo, y ya hace años ella cortó con esa relación tóxica, pasó por su proceso de terapia, de introspección, consiguió en la luz y ahora está en otro nivel, está en otro plano y está en un plano tranquila, está feliz, tiene una relación nueva, súper saludable, a lo mejor el tipo no está tan bueno, la tipa no está tan buena como el otro, pero tú la ves a ella que ya está rozagante, ya está feliz, está sana. En paz. Y ella te dice, y ella te dice, tienes que dejar a la tipa esa, tienes que dejar al tipo ese. Te aterras, te da miedo porque tú estás metido estás metido en ese mundo y es algo que te gusta, o sea, que te gusta el sabor. Entonces, es decir, tienes que eliminar. Y esa era yo, esa coach, esa especialista en nutrición que antes trabajaba uno a uno. Esa era mi abordaje con mis clientes o con las personas con las que yo trabajaba. Tienes que limpiar. De hecho, uno de los servicios que yo ofrecía era ir a la casa de las personas y hacer limpieza de pantry, de despensa. Ok, Yo botaba cosas y no sé qué. Me di cuenta que para muchas personas funcionaba, pero para muchas otras no, porque es un proceso que estás bypassando, es un proceso, la persona tiene que llegar allí. Y créeme que la persona lo sabe. ¿Tú crees que la persona no sabe que está empatada con una loca o con un loco? En el fondo, claro que lo sabe, no está feliz y no está contenta, pero no sabe cómo salir de allí. Entonces, muchas veces nos enfocamos en lo que nos sirve, en lo que no funciona, en lo que no, en lo que no, en lo que te hace daño, en lo que tienes que dejar, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si le damos la vuelta y eso lo dejas allí? No botes las crackers, no botes la porquería que tienes en la despensa, pero vamos a comer, por ponerte un ejemplo, voy a regalarte una pierna de jamón serrano
bueno, voy a hablar de embutidos porque eso tiene su cosa. No hay gente que, bueno, pues voy a regalarte un ribeye steak, un ojo de bife y voy a traer unos vegetales deliciosos y voy a cocinar en tu casa y yo me voy a preparar, o sea, te voy a preparar una comida riquísima con mantequilla de la buena y con especias y sabores. Créeme que esa persona, poquito a poquito, se le va a ir olvidando y va a ir perdiendo interés en la cantidad de porquería que tiene guardada en la despensa. Y se va a ir alejando de ese camino, de eso que le hace tanto daño, porque ahora está enfocada en enamorarse, en redescubrir sabores, en redescubrir texturas, en comer rico. Y de paso, como bono, se siente maravilloso y empieza a ver los cambios en la piel y en el humor y en su líbido y en su sueño y en su regla, en las uñas. ¿Tú crees que no es un abordaje un poquito más, o sea, yo siento que es muchísimo más poderoso cuando Más nos amable, enfocamos en lo que sí, porque cuando te enfocas en lo que sí, lo que no empieza como a perder poder desvanecerse. y empieza a desvanecerse, tal cual, como arena, empieza a desvanecerse porque no le está dando poder. Me pasa mucho cuando trabajo con grupos, que es lo que a lo que me dedico ahora, ya no trabajo uno a uno, sino grupal, es cuando obviamente pasamos por una fase de desintoxicación, o sea, tienes que eliminar. Y en estas 2 semanas o en estos 3 días no vas a comer azúcar. Y tú ves como la gente de 10 15 palabras que te dicen, el azúcar te la repiten 7. Mm. Eso es, algo, es un viaje, se te hace un viaje más difícil, porque el azúcar, porque a mí me hace falta el azúcar en el café, porque es que yo sin el azúcar no puedo vivir, porque es que en la mañana cuando yo no me tomo el café con azúcar, yo siento que es que el azúcar Me me hace duele la falta, porque el cabeza. azúcar... Y tú dices, ¿cuántas veces has repetido la palabra azúcar? Y eso está allí en una forma como engranado. Cuando empiezas a tratar de llamarle la atención por otro lado, y empiezas a mostrarle otras cosas y otros y otras, sin nombrar el azúcar. Entonces, no, chica, deja el azúcar. O sea, ay, ok, no te la voy a quitar, déjala allí, pero vamos por ahora a enfocarnos en esto, poquito a poquito, y en una forma más contundente y más sostenible, se quedan en ese lado. Vienen a la luz, vienen al lado de la luz. Bueno, tú sabes que nosotras hemos implementado aquí normas estrictas en la casa. Entonces, el que viene para acá come. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar y por eso siempre estoy viendo las historias que publique y yo agarro datos. Siempre estoy agarrando datos. Este, y una de las cosas que hemos implementado con amigos es cocinarles desde este contexto. Entonces, claro, ellos después se van a su casa y dicen, ay, pero es que tú cocinas rico, pero es que, y yo les digo, pero es que no hay, qué cosa más sencilla en la vida que darle vuelta y vuelta un bistec, porque no hay más, o sea, eso es juaz, juaz, un poquito de pimienta si quieres agregar, sí, y sobre todo aquí en Argentina que hay unas carnes bastante aceptables. Entonces yo le digo, no tienes que hacer, o sea, no es muy complicado y a veces yo lo muestro lo más sencillo posible precisamente para que se contagien. Y la gente Claro, se va contagiando. Lo de eliminar, yo lo hablo porque, bueno, yo sí soy, yo tengo que, como digo yo, bueno, yo no soy coach ni nada por el estilo. A mí, si tú me preguntas, yo te voy a responder con toda la sinceridad del mundo. Este, siempre mando a la gente que busque ayuda, que busque referencias, pero cuando les hablo de mi experiencia, y de mis experiencias, porque yo te digo una cosa, de todas las adicciones que yo he superado, la del azúcar ha sido la más difícil. claro, Y cuando te hablo de adicciones, te hablo de adicciones de droga. O sea, no te estoy hablando de, o sea, te lo del alcohol. creo. Porque el alcohol, fíjate que con el alcohol nos pasó, y sobre todo a mí, que bueno, ajá, yo era de esta, de todos los fines de semana, vamos a echarle. Y con el alcohol me ha ido pasando que con el cambio de alimentación poco a Me gusta cada poco vez menos. cada vez nos provoca menos y descubrí la kombucha y ahora yo soy, no, la kombucha es mi amiga y yo la kombucha en verano, sustituyendo la cerveza, ¿no? De alguna forma. Y vas abandonando, ¿no? Vas soltando y hay alimentos que inclusive esta relación tóxica, como dice, que es como que volver a este alimento que uno tiene un issue con, porque uno siempre tiene una comida, hay algo ahí, hay una cosa que te engancha. Y cuando vuelves a ella, que te caga de la patada, Claro. entonces después es como, mira, sabes que yo no vuelvo a comer eso, pero es que ni a palos.
Claro, por supuesto, extrañas el bienestar, porque ya lo conociste y lo viviste y dormiste con el bienestar. Es la misma, vuelvo al ejemplo de la pareja tóxica. Invita a esa amiga a tu casa sin la pareja tóxica y muéstrale otras parejas felices y muéstrale a la que pudiera ser la pareja en tu cabeza para esa amiga tuya, sin mandar para el carrizo a la locura que tiene al lado. Y esa persona te lo ha puesto, que va a llegar a su casa diciendo, wow, eso, mira, a ver, esa pudiera ser mi realidad. ¿Qué pasa? Bueno, salió de la relación, saliste de la relación tóxica con los alimentos que son agresores. Y una noche tuviste un desliz y volviste con el ex, con la ex, y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Mira, esa experiencia va a ser tan fea, tan desagradable y tan horrible que vas a decir, Dios mío, más nunca en mi vida, pero ¿qué estaba pensando? Porque siempre va a pasar, o sea, vas a tener la tendencia a volver, eso es lo que es la adicción. Un adicto nunca se recupera, nunca, 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 nunca. Tú no eres ex, nada, tú eres. Tú eres un adicto y vas a ser adicto por el resto de tu vida y por eso es que justamente el un día a la vez es el lema de los alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Hoy no bebo, yo voy a dejar de tomar y cuando mira, yo de las cosas que yo siempre comparto, he dicho la palabra mira 1000 veces, no mira, escucha. Yo en una época en mi vida, aquí en los Estados Unidos, la Asociación de Alcohólicos Anónimos se reúne en diferentes iglesias que prestan sus edificios, o sea, sus lugares para hacer las reuniones. Las reuniones pueden ser, o sea, hay reuniones diarias. Tú lo único que tienes que hacer es poner en tu computadora tu código de donde vives y te dice qué reunión está, o sea, y casi siempre son cada 2 horas, hay reuniones de alcohólicos anónimos y tú entras como Pedro por tu casa y te sientas allí. Y un día quise ir por curiosidad, porque estaba entrándome mucho en la parte de la adicción, ¿no? Pero la adicción a la comida. Entonces, pero la adicción es adicción, punto, se acabó, es la dopamina, ¿no? Me senté allí y empecé a ir a reuniones de alcohólicos anónimos y aprendí tanto y dije, todos tenemos una adicción a algo y a todos nos cuesta de la misma forma. Y si yo aplicara con mis clientes o con las personas con las que yo trabajo las mismas técnicas que los alcohólicos anónimos aplican, yo voy a tener más compasión y yo voy a hacer menos de, no comas esto, come esto, no, voy a abordarlo desde un punto de vista diferente, porque definitivamente es algo que te cuesta, no es fácil, y porque son químicas cerebrales, porque es la dopamina que está allí, porque es esas ganas porque es la parte emocional, psicológica, inclusive hasta de La traumas relación. del pasado, por supuesto. Y es cuando te das cuenta de que el azúcar, si ese es tu talón de Aquiles, el azúcar siempre te va a afectar de la misma forma. No importa que la hayas dejado de consumir por 25 años. El día que vuelvas a comer azúcar, por poner el ejemplo radical, porque azúcar vamos a comer siempre en menores o en mayores cantidades, pero que vuelvas a comerte, no sé, a jartarte la torta completa en una sola sentada, te va a caer, o sea, va a ser igual, va a ser, sigue siendo el mismo adicto, ¿entiendes? O sea, si tú tienes esa adicción, no vas a poder decir, yo me voy a comer nada más un pedacito. Vas a No, eso no volver, pasa. exacto, vas a volver a la conducta adictiva de comerte la torta completa. En mi caso, para mí ha sido mucho más fácil no comer más nunca pasta, pizza, pan, que es mi talón de Aquiles no es el Mm. azúcar, eso son las harinas. Primero porque soy celíaca, gracias a Dios. Y segundo, porque para mí es mucho más fácil no comerlo, pero ni probarlo, que comerme un pedacito. Porque yo me como un Bueno, pues pedacito, parar. se me desata la adicción, exactamente. Cuando lo aceptas, te das cuenta de tus límites. El darte cuenta de tus debilidades es en donde está tu fortaleza. Y allí es en donde definitivamente ya miras las cosas de otro punto de vista. Bueno, fíjate que acá acabas de decir algo, porque una de las cosas, de los términos que a mí me impresionó, que porque uno va descubriendo las cosas cuando empiezas a hacer los cambios por ti mismo y después entiendes que hay conceptos ya establecidos, ¿no? Que es lo de la famosa bioindividualidad. Y el tema de lo que a veces le contesto a la gente, mira, yo hay cosas que yo no te puedo decir que puedes hacer o no puedes hacer, primero porque es que yo no soy médico, pero yo soy experta en mí. Y eso es el mensaje que yo le quiero dejar a la gente.
tienen que ser expertos en ustedes mismos. Porque ya en la convivencia, por ejemplo, con Verónica, nos hemos dado cuenta, las dos somos mujeres, tenemos ciertas características, ciertas similitudes, pero los requerimientos de Verónica a nivel alimenticio son muy distintos a los míos. Verónica tiene más sensibilidades gastrointestinales, las mías son cardiovasculares. Entonces, él empiezas a tener unas dinámicas diferentes. Ella hace más ejercicio, yo hago un poco menos. Entonces, ese temita, esa mala costumbre que tiene la gente, todas las parejas, hombre, mujer, como sea la dinámica, de dividir todo a la mitad. Yo le digo, eso es una paja loca. No, no pueden, o sea, el hombre va a necesitar comer más, siempre. Las mujeres tienen otros requerimientos. Las mujeres somos más hormonales, entonces por eso hay que tener ciertas consideraciones. Incluso si somos dos mujeres, entonces, ¿quién puede tener más requerimientos según una serie de actividades físicas, cómo se desenvuelve y todo el tema? Entonces, la bioindividualidad para mí fue así como que, wow, yo, por ejemplo, yo puedo comer quesos frescos y yo soy feliz comiendo queso fresco y yo me harto de queso fresco y es la única cosa que a mí me dice, yo digo, coño, menos mal que esta vaina no me hace daño, porque ese sería el colmo. No me hace daño, digo, que lo puedo disfrutar con cierta frecuencia. Vero no puede. Vero pasa 2 días comiéndose una mozzarella y se inflama. Entonces, ella con el tema de los quesos frescos, mira, no se puede. Pues no, ella no puede, yo sí puedo. Hay otros alimentos que a mí me caen más pesados, entonces la gente tiene que volverse experta en su organismo, en sus emociones, en sus vicios, porque, como yo te dije, yo de todos los vicios que he dejado, todo lo que es relacionado con carbohidratos, ultraprocesados, vamos a llevarlo hasta allí. Exacto. Pero las harinas, pues sobre todo las harinas, estas cosas, a mí me ha sido sumamente difícil. Y yo una vez hicimos un ejercicio, para nada recomendado, pero bueno, estos experimentos que uno hace con su propio organismo. Y yo me quedé impresionada porque nosotros pasamos un tiempo donde no comimos azúcar, nada, ta, 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 ta. Y cuando yo le volví a meter a mi cuerpecito un dulce, que aparte que escogí el peor de todo, una dona, o sea, eh, el estado en el que yo entré, yo digo, yo sentía que me había metido un opioide. O sea, el estado en que yo caí era como que me metí un opioide. O sea, estaba así como, y yo dije, o sea, yo pasé toda mi vida drogada sin darme cuenta. Y, y le digo, y a Vero también le pasó, se come una cosa y ella es más sensible todavía, se come un dulce y le da esta cosa de que tienes que irte a acostarte a dormir porque te da el bajón y sobre todo después de que ya uno experimentó unos niveles de energía cuando, dígame, cuando ya te tienes, yo he hecho hasta 48 horas de ayuno, o sea, cuando estás en la hora, no sé, entras como en un estado de que, o sea, es increíble y una claridad mental y una lucidez que cuando empiezas a falsear, porque eso es lo que tú dices, la mesa no va a estar perfecta, Claro. pero es también conocer tu dinámica y decir, bueno, hasta dónde yo tolero, hasta dónde yo llego, y también entender hasta dónde no debo pasarme. Porque hay gente que puede, tú dices, bueno, las harinas, tú no te puedes comer una pizza, una cosa, esa es tu adicción. Ujú. La mía, en lo particular, va mucho por allí. Y sobre todo en un país como este, donde, bueno, la bollería es a la orden del día. Pero yo tengo mucha adicción con la comida salada, con granos, con estas cosas, por un tema, un anclaje emocional profundo que yo tengo a eso, porque también es el anclaje emocional que tienes con la comida. O sea, yo amo una empanada, Ujú. pero cuando yo analicé por qué yo tengo un tema con la empanada, o sea, vamos a ir para allá, que es como el tema, ¿por qué tú fumas? O sea, también es cuestionarse por qué carajo haces lo que haces, o sea, por qué carajo necesitas yo comerte la empanada, o sea, ¿por qué la empanada? O sea, es una cosa así como que... Y yo dije, bueno, es que tengo un anclaje emocional allí, Ujú. por crianza, por relación con momentos felices, por la playa, Exacto. por mis raíces. Y digo, coño, pero ya va, o sea, la empanada no puedo seguir comiendo empanada como la comida que prácticamente he desayunado todos los días. Empanada.
Exacto, y no quiere decir que la empanada sea buena o sea mala, es para quién. Y bueno, sí, por supuesto, si analizamos la empanada, lo mejor entonces obviamente y la fríen en aceites que son proinflamatorios, que son Vegetales. malos para todo el mundo. Y es freír harina. O sea, obviamente si te pones a analizarlo con lupa, siempre vas a encontrar algo que no funciona. Pero una vez más, la empanada siempre va a estar allí. Y el Claro, día que tú te empiezas a ver y a enamorar de lo que sí te hace bien, de lo que te encanta, de lo que te cae bien, de lo que te da energía, ya esa empanada comienza sigue estando allí y sabes que el día que quieras te la vas a comer, te la vas a disfrutar o no, te va a dejar algo rico o no, pero ya es simplemente algo como que, bueno, me lo comí y ya, y no pasó nada, y sigo mi vida, y no, ya la empanada no te controla. Y el problema es que muchas veces hay ciertos alimentos, porque tenemos quizás la mayoría de las personas mortales, tenemos esas tendencias adictivas con la comida, porque si no, no tuviéramos la pandemia de obesidad y de enfermedades crónicas metabólicas que hoy en día tenemos, si no todo el mundo fuera saludable y maravilloso, entonces estamos hablando de una realidad que está allí, que no la inevitable. podemos, no podemos mirar por otro lado y tratar de tapar el sol con un dedo. Es una realidad. Entonces, enfocarse, yo siento que, y eso aplica para todo en la vida, dejar de enfocarse en lo que no y enfocarse en lo que sí, dejar de enfocarse en lo que no tienes, en lo que no puedes, en lo que no está, en lo que no está sucediendo y enfocarse en lo que sí, es literal, o sea, es la ley de la atracción así tal cual, porque mientras a donde va el enfoque, la energía A fluye. donde va tu atención, ahí va tu energía. Tú estás surfeando, yo no surfeo, mi marido sí, pero es tal cual, él siempre lo dice, o sea, cuando estás montado sobre una tabla de surf, a donde a donde va tu mirada, allí vas, y si tú miras a los pies, te caes, porque en lo que miraste para abajo, te diste aquel tortazo. Si tú sigues mirando hacia la playa, hacia la arena, hacia donde quieres ir para surfear la ola, lo vas a hacer perfecto, y es una cuestión de energía y de enfoque. Con respecto al ayuno, enfocarse, no te enfoques en las horas. La mejor manera de poder, cuál es la mejor aplicación para contar las horas de ayuno? La saciedad. El ayuno empieza en el plato. El ayuno no empieza en la hora, voy por la hora 15 y tengo la aplicación tal y llegué a no sé qué, no importa. El ayuno empieza con la saciedad, esa es la mejor aplicación porque muchos me preguntan a veces, Gaby, ¿cuál es la mejor aplicación o la app, la app, como sea que le digan, para ayunar? La saciedad. Mientras más saciado, mientras más nutrientes haya en tu plato, más tiempo vas a ayunar. Y la otra es dónde, cuándo, a qué hora comienza, a partir de qué hora comienzo a contar mis horas de ayuno. No cuentes horas, cuenta nutrientes, cuenta lo que estás comiendo. Allí es donde comienza, porque lo que estás haciendo es comenzar a desarrollar una relación mucho más saludable con la comida y con el ayuno, y no ver el ayuno como un castigo, sino como un regalo, como una consecuencia, como un descanso, como un break que le estás dando al cuerpo, con todos los beneficios que el ayuno de por sí trae al cuerpo humano. Sin embargo, el ayuno no es lo mismo para una mujer que para un hombre. Y yo he peleado siempre el derecho a la mujer de ayunar, porque de alguna forma u otra por la generalización que hay, que sucede como consecuencia de la divulgación de información para masas, siempre van a existir las generalizaciones. Es normal, es inevitable que eso suceda. Y si bien es cierto que para las mujeres el ayuno puede traer consecuencias negativas en la salud, no podemos culpar al ayuno por lo que la falta de nutrientes hace. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la típica eh, comportamiento o visión de la mujer? Voy a ayunar y voy a hacer dieta. Entonces voy a ayunar 15 horas al día, 18 horas al día, las horas que quieras, pero cuando como voy a comer una hoja de lechuga, 2 ruedas de tomate, voy a ponerle un poquitito de sal, no mucho porque la sal retiene líquido, y voy a ponerle, no sé, Atún, y ya, está una listo. lata de atún. Y una lata de atún. Entonces, mi amor, pero después, obviamente, comienzas a hacer esto, esta constante restricción de energía y de calorías al cuerpo, donde no hay suficientes nutrientes, el cuerpo te pasa factura
y la persona viene, hace un live y dice, el ayuno me jodió las hormonas y me hizo que me diera hipotiroidismo. El Obvio, ayuno. pero el El ayuno no ayuno. fue. O lo que estabas haciendo cuando estabas comiendo. No sé exacto Aquí qué es era. donde está el problema, o sea, no, porque culpamos al ayuno por lo que la falta de nutrientes hace en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras hormonas. Es importantísimo, importantísimo prestarle atención a la alimentación. Es importantísimo para nosotras las mujeres la presencia de grasa, y cuando hablo de grasa no hablo de dieta cetogénica, a pesar de que yo llevo una dieta cetogénica desde hace 5 o 6 años, la estudié, la sigo estudiando, la practico y la enseño, pero yo aquí no le estoy hablando a personas únicas y exclusivamente que llevan mi tipo de alimentación. Hay alimentación para todos. A mí, por mi bioindividualidad, me funciona muy bien, pero no a todo el mundo. Pero las grasas, por ejemplo, son tan importantes para la salud hormonal de la mujer. Entonces, una persona que de paso ayuna, en donde tu cuerpo pasa por ciertos procesos y cuando comes, de paso no le das grasa suficiente, porque vienes de paso con el temor de que las grasas son malas, lo que estás creando es la tormenta perfecta para problemas de tiroides, se te cae el pelo, se te va la regla, y pare usted de contar con todas las cosas. Entonces, el ayuno es malo. No necesariamente, el ayuno no es malo. El ayuno no es malo ni bueno. El ayuno es. Es como el ejemplo que yo a veces pongo con como es una herramienta, es como diría yo siempre hablo del cuchillo. El cuchillo no es malo, no es bueno. El cuchillo sirve para cocinar y sirve para matar a alguien. Así de simple. Exactamente. La utilidad que tú le des, eso va a ser. Entonces, pasa lo mismo con el ayuno y que dijiste varias cosas, ya me voy. Que el ayuno termina siendo, cuando le das prioridad a la alimentación, ya has aprendido a comer, termina siendo una consecuencia y una herramienta que es extremadamente útil, porque aparte es como liberadora, ¿no? Tú te liberas de esta esclavitud de estar comiendo a cada rato, porque eso es un mindset, ¿no? Que ahí volvemos a entrar a la relación con la comida, que me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque en mi entorno lo que veo es esta relación extraña que todos tenemos con la comida, y yo misma lo he experimentado, lo que te comentaba. Y creo que una de las cosas cuando uno empieza este proceso de alimentarse bien, que está saciado, pero te juega, la mente te empieza a jugar kikiriwiki con el hábito, porque estás desaprendiendo cosas, ¿no? Entonces estás en esta transición, entonces el impulso de quiero comerme, no sé, la arepita, por decir cualquier cosa. Y entonces, pero ¿por qué me quiero comer la arepa? Y es empezarse a sentar y uno decir, que es lo que yo te decía, conocerse uno mismo. Conocer y entender tu individualidad. No se trata de que vas a ser experto, porque mucha gente dice, ¿y a quién le creo yo ahora? Una vez alguien me lo dijo. A ti mismo, a tu cuerpo. No me creas a Escucha, mí, a nadie. exacto, porque incluso en el momento que esa discusión se dio, yo digamos no estaba tan nivelada emocionalmente como ahora. Y digamos que lo que me provocó era decirle, bueno, no le creas un coño a nadie, ya está. Porque tienes que buscar validación. Tú lo que tienes es que estudiar e informarte, porque aparte que no estamos hablando de estudiar e informarte de las leyes de Rusia. Exacto. O sea, estamos hablando de estudiar e informarte de un tema que te atañe directamente, que es alimentación, para que tú entiendas tu dinámica corporal, y si tienes una patología, pues más todavía tendrás que estudiar, porque el tema es también responsabilizarse. Y eso es una cosa que la gente también tiene que aprender, que tienes que responsabilizarte de tu alimentación y de tu salud, y no puedes esperar por mucha guía que busque, por mucho coach, por mucho médico que esté en la misma onda y en toda la cosa que estés buscando. El médico no es tu salvador. El nutricionista, porque te es pagando un nutricionista carísimo, no vas a obtener los resultados si tú no haces tu trabajo. Y por ahí estaba escuchando un coach que dijo una vez una frase que a mí me impresionó. El resultado no es para quien lo quiere, sino para quien se lo merece. Para que lo busque y que trabaje por él. Porque todo el mundo quiere el resultado. Todos queremos ser millonarios, todos queremos ser flacos, todos queremos el cuerpo fitness, pero no queremos vivir el proceso que implica eso, y afortunadamente o desafortunadamente, como lo quiera ver cada quien,
tienen que volverse expertos en su cuerpo, porque eso de buscar la validación, y ese día que me lo dijeron, bueno, y entonces ¿a quién le creo? Porque me dijeron que la grasa era mala, que el carbohidrato, No le no le creas creas a nadie. a nadie. Ponlo en Tú tienes que práctica tener... y tú verás qué te funciona. Cuando, de hecho, cuando a mí me diagnostican con celiaquía, que es una enfermedad autoinmune, es lo que me enciende a mí la, la, lo que me impulsa, lo que me empuja a mí a aprender sobre nutrición y más tarde aprenderlo en una forma formal, académica y luego terminar haciendo lo que yo hago hoy en día. Fue porque entendí en ese momento, no porque no sé, se me iluminó la cabeza, pero cuando a mí me entregaron ese diagnóstico, me entregaron la responsabilidad de entender de qué se trata esta enfermedad, qué es, con qué se come, cómo hago, cómo se trata, porque a mí no me entregaron nada, a mí lo que me dijeron fue un diagnóstico. Junto con el diagnóstico, la mayor parte de la medicina convencional que está cambiando y hay que mantener la fe, pero la mayor parte de la medicina convencional, el diagnóstico viene con la medicina, con el medicamento, con el tratamiento para el síntoma, pero nunca vamos a la raíz. Entonces, en mi caso, cuando a mí me entregan ese diagnóstico, yo lo primero que hice fue, ok, ¿qué hago? Empecé a obsesionarme tanto con el tema de la nutrición que termino estudiándola, termino haciendo de ella mi carrera, pero fue por asumir tu responsabilidad. No todo el mundo imagínate, no todo el mundo va a tener que cambiar de carrera si le diagnostican una enfermedad. Ese fue mi caso, ¿no? Porque era el momento de mi vida que tenía que hacerlo y era mi destino. Pero mi punto es que mientras hay personas que llevan un diagnóstico de diabetes tipo 2, me tocó mucho, pero no te estoy hablando de que era un caso aleatorio, de una persona que yo conocí en algún momento. No, era algo importante la cantidad de personas que yo he visto a lo largo de mi carrera que están diagnosticadas con diabetes tipo 2 desde hace años y no saben qué es la insulina, no saben dónde está el páncreas, y eso es lo mínimo que tú puedes saber. Uno como paciente tiene que ser responsable de la condición que tienes y volverte un experto en esa condición. No convertirte en cardiólogo y cambiar de profesión, pero al menos tienes que estar bien informado, inclusive para poder tener conversaciones importantes, porque te va a tocar tomar decisiones, sentarte en la oficina de tu médico, tomar decisiones. Eso te da inclusive el poder o la tranquilidad para poder hacer las preguntas correctas, para poder, no para pelearte con el médico, ni para venir, tú no sabes, yo sí, no. El médico está allí por algo, pero es poder traer la información de manera de que tú puedas tomar luego las decisiones junto con tu médico, cuáles son las más correctas y cuáles son las más indicadas para ti, y qué te puede ir mejor basado en la información que ya tú manejas y en la información que tú tienes. Y eso yo siento que es hiper importante, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Si no estás diagnosticado con ningún tipo de enfermedad, Dios quiera que ese sea tu caso, qué maravilla y qué bueno, pues entonces con la prevención quizás ser un poquito más proactivo y no esperar que nadie te dé la receta mágica para ti, porque no existe. Porque La tienes que averiguar. A menos de que vayas a alguien que se siente contigo y trabaje durante por lo menos 18 meses, por lo menos, para poder diseñar el plan que te pueda funcionar a ti tal cual. No te queda otra que ir probando y usar el sentido común. La información la estamos poniendo allá afuera todo el tiempo, constantemente. La información cada vez está más al alcance de nosotros y luego entonces tú vas a ir viendo, vas reprobando. ¡Wow! Me llama la atención, cuando como esto me siento de esta forma. Cuando y entonces de ahí vas diciendo, bueno, qué es bueno para mí, qué es bueno para el otro. Una de las cosas de las que yo me alejo mucho es de lo rotundo sí y el rotundo no. Yo siento que lo único que es una porquería para todo el mundo, y allí entra el universo completo y todas las personas que vivimos en él, es el azúcar. Del resto, el azúcar refinada, el azúcar blanca. Del resto, todo es depende. La carne es mala, ¿para quién? La grasa es mala, ¿para quién? Las frutas son el demonio, ¿para quién? Hay personas que sí, hay personas con una persona con una condición específica, con resistencia a la insulina, o le das a lo mejor desayuno, almuerzo, cena, fruta, créeme que veneno para esa persona. Por una persona totalmente sana, la fruta está bien. Entonces, es también alejarnos de esos
de esas generalizaciones y de tratar de meter todo en una caja. Esto es bueno, esto es malo. No, es bueno para quién. Ponlo en práctica y luego ves. En este había un filósofo que dice que los hombres que piensan tienen ideas y los que no piensan tienen ideología. Entonces, por ahí hay que tener cuidado porque la comida se empieza a convertir en algún punto en un tema ideológico y mosca, porque si no te conviene, te estás haciendo daño. Y hay contextos para todo. Yo siento que, por ejemplo, lo que tú dices de estudiar, que estudiaste nutrición a raíz de tu diagnóstico, pues evidentemente no todo el mundo lo va a hacer, pero yo sí siento, y eso es algo que yo descubrí recién, que toda persona que tenga una patología o haya sido diagnosticada con una patología y haya logrado salirse del promedio, ¿ok? En cómo mejora, yo siento que hay una responsabilidad moral para divulgar. Y, es, y ahí fue, y por eso es que yo estoy haciendo todo esto. Yo no, de coach, yo creo que yo no, porque tengo muchas cosas emocionales que resolver. Sí, sí. Ya me imagino, no sé, por ahí no es. Pero sí divulgar. La divulgación es sumamente importante y todos los que hemos pasado por algún tipo de diagnóstico importante, porque bueno, a ti te dieron tu diagnóstico de celiaquía, yo llegué a un país extranjero, al mes me hospitalizaron y le dijeron a Verónica se va a morir, al mes de llegar. No, me morí, aquí estoy. Ese fue el primer éxito, o sea, esa fue la primera, ¿no? Y ahí, bueno, esa batalla la gané desde la emoción, porque venezolano tú sabes cómo es uno, ¿no? Uno se está cayendo y se está derrumbando, pero jajaja, jujuju. Y eso de alguna forma me sacó a flote, pero ya después fue redescubrir todo este tema y luchar más que con el diagnóstico, con el pronóstico, porque a veces te sentencian. Eso lo habla mucho el doctor Mohamed. Eh, y eso a mí me hizo mucho ruido, porque sí, a veces lo que te dicen, a veces te termina enfermando o te termina complicando más que el diagnóstico de la patología en sí, ¿no? Entonces, ahí uno es una lucha importante y el tema de la divulgación, el tema de la... Es a donde está el enfoque. El pronóstico es, en el caso de una enfermedad inmunológica como es la celiaquía, pues el diagnóstico es tienes celiaquía. El pronóstico es no vas a poder ver el gluten, ni olerlo, ni mirarlo por el resto de tu vida. Si yo me quedo con ese enfoque, me hubiera vuelto loca y hubiera muerto de la depresión. Sí, porque aparte que emocionalmente te descontrolas. Exacto, y allí te quedas encasillada en lo que no va, pobre de mí. Y tú puedes elegir esta opción, o eres víctima o eres maestro, Enrique Corbera, o te conviertes y pasas de víctima a maestro y dices, un momentito, ya va, yo me desenvuelvo en esto y me voy a convertir en maestro de mi propio diagnóstico. Proceso. Y aquí yo voy entonces a salir de esta y a enfocarme en lo que sí. ¿Te das cuenta? El universo que es de lo que sí puede y de lo que te espera o de lo que comienzas a vivir. ¿Sabes lo que es el despertarse sin dolor? Es algo que yo nunca en mi vida había experimentado hasta los 35 años, no, 30 y pico, que fue cuando me diagnosticaron celiaquía. Yo no tenía ni idea de lo que era despertarme sin dolor, lo que era comer sin inflamarme, lo que era no tener acné, lo que era, o sea, tantas cosas que yo juraba que eran parte de la vida. Normales. Parte del, bueno, parte de lo que me tocó. Y resulta que no, y un día empiezas a ver, tú dices, wow, qué impresión, o sea, lo rico que es sentirse saludable, lo rico que es, y se te comienza a abrir, se te comienza a abrir la vida en otros aspectos también, porque de la salud empieza todo, es lo que irradias, y es lo que atraes, y es lo que comienza, tus relaciones comienzan a ser más saludables, tu relación contigo misma, con tu entorno, con lo que haces, con tu misión de vida. Y wow, qué poderoso y qué maravilloso es cuando cambias el enfoque y te concentras. Bueno, el diagnóstico es información, punto. Lo que haces tú con eso, te haces cosa tuya. O eres víctima o eres maestro. Y las dos cosas también. No hay nada malo en ello. Y que el tema de sanar, porque a veces hay mucha gente que me dice, bueno, pero hay gente que no se cura. Yo le digo, algo tienes que sanar, porque por ahí a lo mejor no lo experimentas en tu campo físico,
pero de que tienes que sanar algo interno, lo tienes que sanar. Porque nada de lo que a uno le pasa en el cuerpo es, es como dice, un castigo divino, un tema heredado, no. Es una cosa que viene de uno de adentro y que uno se tiene que revisar. Y al menos esa consideración tienes que hacer. Independientemente del resultado que vayas a lograr, es buscar adentro. Y bueno, nada, Gaby, ya siento que nos estamos pasando, la conversación ha estado súper chévere. Un lado más profundo. No, sí, ya vamos a entrar en la energía cuántica. Física cuántica, lo máximo, por cierto. Yo siempre pensaba que la física cuántica era algo inalcanzable, intocable, inentendible. Una de las cosas más hermosas que estoy aprendiendo y wow, qué maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo. Una de las cosas que les voy a decir para cerrar y para terminar, aquellas personas que no tienen ninguna experiencia previa con el ayuno, todos ayunamos todos los días de nuestra vida. Y es simplemente el enfocarse en cuántas horas con lo que estás comiendo, de la forma que comes, sin cambiar nada, sin tocar nada, mira cuántas horas pasa para llegar a la próxima comida y poder sentarte a comer tranquilo, no pasando hambre ni llegando desesperado. Y quizás desde allí, desde ese enfoque, puedes comenzar a hacer ciertos cambios a lo mejor en vez de un huevo, me como 2 o 3 en el desayuno, porque me voy a enfocar en la saciedad y eso quizás me va a comprar un poco más de horas para llegar al almuerzo de una manera más tranquila, más relajada y poder disfrutar de mi próxima comida. Y así poco a poco es cuando el ayuno se da como consecuencia natural de una buena alimentación y no al revés. Exacto. Mira, excelente. Una sola cosa que me hicieron varias preguntas, pero hay una que me llama la atención. ¿En la menopausia es bueno ayunar? Ahorita que estás hablando del tema de la menopausia. Sí, la menopausia, por supuesto, siempre es inevitable. Bienvenidos, les aviso y les estoy, bueno, o sea, puede ser, es un avión en el que todos vamos a montarnos. Allí estamos todos para ese viaje. No importa si eres blanco, negro, rico, pobre, qué partido político estés inscrito y qué tipo de alimentación lleves. No importa si eres mujer, vas a pasar por la menopausia tarde o temprano. Y lo mejor que puedes hacer es prepararte, es entenderla, es ser noble con tu cuerpo, es entender qué es lo que está sucediendo. Y sí hay muchas cosas que podemos hacer para hacer de ese viaje de la menopausia más llevadero y más amable. Sin embargo, el ayuno, allí como herramienta, la puedes utilizar a tu favor, o si abusas de ella, puedes utilizarla en tu contra. Porque es una sinfonía, una orquesta de hormonas que están cambiando de director y hay muchos cambios que están sucediendo. Y si a lo mejor los ayunos son muy frecuentes o muy largos en el momento del ciclo que no es el indicado, la embarras. Entonces, sí, pero depende. Y obviamente todo depende de la condición de salud de la persona, la experiencia previa con el ayuno, etcétera. Pero el ayuno nunca está de más. Obviamente hablando quizás de 14, 16 horas y ayunos más prolongados en ciertos periodos del ciclo menstrual. Se está demostrando cada vez más que es el momento perfecto justamente para impulsar la segregación de más hormonas que tienen en declive, para apagar otras que están subiendo demasiado porque hay un descontrol. Es un viaje fascinante, una montaña rusa, pero puedes montarse en esa montaña obligada y sin querer, pero te vas a montar bolito, o te montas feliz de la vida y te pones tu cosa y empiezas a disfrutar de experimentar. Porque para allá vamos todos. Sí, es un tema, el ayuno es una cosa fascinante y yo creo que es importante que una cosa que yo he usado es el tema, lo uso por mi naturaleza, del tipo de trabajo que hago es observar la naturaleza y cómo funcionan las cosas. Y uno desprenderse de este avatar tan cargado y moderno y observar la naturaleza y observar los animales. Los animales ayunan en 2 contextos: enfermedad, saciedad. Lo veo en mi gato, lo he visto en mis animalitos, en mis perros, los veo en los pacientes de Verónica. La gente se estresa, no quiere comer, déjelo. Él sabe. Uva ha estado saciado, no come. Está haciendo calor, no come. No se obligan, no se empujan. Entonces, y el otro proceso es, cuando están enfermos, ayunan.
Y sabemos que en la enfermedad el ayuno puede ser, en contextos, muy beneficioso. Entonces, Ahí decir que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, descanso y ayuno son la mejor cura. Yo diría para casi todas las enfermedades, para no entrar, para que no me demanden y digan, a lo mejor hay alguna enfermedad, pero no conozco ninguna enfermedad que el ayuno no sea beneficioso. Estoy hablando de enfermedades terminales, enfermedades crónicas y enfermedades de virus, bacterias. No hay una enfermedad en la que el ayuno terapéutico, bien llevado, por supuesto, como debe ser, no sea beneficioso. No existe. y yo también lo veo y yo como una persona que hipertensión pulmonar, que fue mi diagnóstico, idiopática, eh, puedo decirle, todo mejoró cuando sacamos la porquería, cuando la saqué y cuando empecé a meter ayuno. Y mejora la respiración, es una cantidad increíble. Entonces, ténganlo en cuenta porque eso es aprender a comer, aprender a alimentarse, saciarse y dejar que todo fluya solo como observan la naturaleza. Ahí está toda, la respuesta está ahí. El ejercicio de la observación siempre te va a dar la respuesta, sea interna o sea un ejercicio de observación a las cosas naturales, porque ahí está la respuesta. No vas a ver la observación viendo qué está haciendo el influencer tal, no es allí. No necesariamente es allí, porque sí hay respuesta, pero no es la pata, no es la base. La base es observar cómo funciona todo, la armonía, la sinergia de las cosas. Y el tema de los animales siempre te dan que tú dices, wow, cómo no lo vi y cómo yo trato de empujar al animal a hacer una cosa, arrastrarse a mi mundo retorcido y el animal está tratando de equilibrarme a mí. Nosotros como seres humanos somos la única especie que está convencida que sabemos más que la naturaleza. Somos los únicos seres sobre este planeta que hacemos que dejamos de comer lo que la naturaleza nos da y fabricamos los propios alimentos y de paso somos tan pendejos que no los comemos. Ahí te lo dejo. Chao, Gaby. Eso me encantó. Somos tan pendejos que no los comemos. Cuando ni siquiera ni siquiera sabemos la mitad de los ingredientes. Entonces, bueno, nada, Gaby, gracias. Ha sido un placer. Te dejo porque sé que tuviste un día complicado. Me voy a preparar mi preoperatorio mañana y después mi postoperatorio. Así que, y el ayuno definitivamente va a ser el mejor amigo y inclusive para personas cirugías grandes o no tan grandes, el ayuno siempre va a ser también justamente por esa regeneración celular, cicatrización, cerrar las vías, todo va a ser siempre mucho más fácil cuando estás en estado de ayuno y cuando lo tratas de mantener lo más que puedas a que te comas el pudín que te dan en el hospital. Así que hay que evitar eso. Éxitos mañana. Que todo salga chévere. Y de verdad, una vez más, gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Ha sido un honor horrible y yo estaba diciendo, ¿será que le digo? ¿No le digo? Dale, vamos a decirlo. Y ha sido muy bonita la recepción que ha tenido la gente desde el insight que les estoy planteando de lo que quiero divulgarle a otras personas para que tomen las riendas, porque de esto no se trata de decirle a la gente qué hacer, sino de estimularla a que investiguen y piensen. Comparte tu experiencia y te digo algo ya para cerrar, pero esto está como una despedida mexicana, de esa gente que nunca se va. Mira, somos venezolanas, chama. En la mayoría de las conferencias que yo voy sobre nutrición y medicina y metabolismo, etcétera, por no decirte en todas, siempre hay una o dos ponencias de simplemente personas, pacientes reales que están echando su cuento. No son médicos, no son científicos, no están en el campo de investigación. Esas personas van, las traen a todas estas conferencias y eventos para que echen su cuento. Tómalo como una misión. Si tú te curaste, ahora tu misión es compartirlo con otros porque es importante. Por algo te curaste, por algo estás aquí, tienes un trabajo que estamos y que nos vas a beneficiar a todos. El no hacerlo no nos está sirviendo, no le está sirviendo a tu mundo, no le está sirviendo a la humanidad. Tienes que hacerlo porque
porque te toca. Así, vámonos, vámonos, a hacer tu trabajo. Gracias, Gaby. Sí, ya eso está decidido. Ese es el propósito. Bravo. Bueno, un beso, un abrazo, que tengas muy buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, sigan a Gaby para que le pregunten. No hubo muchas preguntas, todas estaban un poco relacionadas con el tema de la menopausia. Ella ahí tiene contenido bastante bueno. Y bueno, nada, yo solo simplemente soy un ser humano y ya está, que está sanando. Todos. Un beso grande, saludos a Vero y un beso, gracias y gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti, chao.